Capítulo 8. Inferencia de modelos y promediación. Introducción. Durante la mayor parte de este libro, el ajuste de los modelos se logró minimizando una suma de cuadrados para la regresión o minimizando la entropía cruzada para la clasificación. De hecho, ambas minimizaciones son instancias del enfoque de máxima verosimilitud para el ajuste. En este capítulo proporcionamos una exposición general del enfoque de máxima verosimilitud, así como el método bayesiano de inferencia. El bootstrap presentado en el capítulo 7 se analiza en este contexto y se describe una relación con la máxima verosimilitud y Bayes. Finalmente, presentamos algunas técnicas relacionadas para el promedio y la mejora del modelo, incluidos los métodos de comité, bagging, stacking y bumping. Los métodos Bootstrap y de máxima verosimilitud. El método Bootstrap provee una forma computacional directa de evaluar incertidumbre, tomando muestras de los datos de entrenamiento. En la siguiente figura ilustramos a Bootstrap en un problema de suavizado unidimensional simple y mostramos su conexión con la máxima verosimilitud. Los datos de entrenamiento están dados por z igual a z sub 1 hasta z sub n con zi igual a la tupla de x sub i, y sub i de i siendo igual de 1 hasta n. En este caso, n siendo igual a 50. En el panel izquierdo de la figura 8.1, cada x sub i es una entrada unidimensional y cada y sub i es el resultado. Si decidimos ajustar una curva cúbica a los datos con 3 puntos colocados en los cuartiles de los valores de x, obtenemos un espacio de funciones lineal de 7 dimensiones, el cual se puede representar mediante una expansión lineal de funciones base, dada por mu de x, donde cada h sub j de x de j es de 1 hasta 7, que representa las 7 funciones graficadas en el panel derecho de la figura 8.1. Ahora hablemos de los resultados graficados en la figura 8.2. H es una matriz n por 7 con el igésimo elemento h sub j de x sub i. La estimación habitual de beta obtenida al minimizar el error cuadrático sobre el conjunto de entrenamiento está por la primera ecuación, la ecuación 8.2. La matriz de covarianza estimada de beta gorro está dada por la ecuación 8.3, donde se ha estimado la varianza del ruido como sigma cuadrado, que la tenemos ahí, que también está dado como h de x a la t. El error estándar de predicción mu gorro de x es igual a h de x cuadrado a la t por beta cuadrado, lo cual pues es la ecuación 8.4. El correspondiente ajuste, que es el visible en la figura, es finalmente mu gorro de x, que nos da simplemente la sumatoria de j de 1 hasta 7 por las 7 ecuaciones, de b gorro de j de h sub j de x. Esto se muestra en el panel superior izquierdo de la figura 8.2. En el panel superior derecho de la figura 8.2 se ha graficado mu de x más o menos 1.96 por ese gorro de mu gorro de x, que fueron las ecuaciones pasadas. Esto, dado que 1.96 es el punto del 97.5% de la distribución normal estándar, y esto representa aproximadamente lo que viene siendo 100 menos 2 por 2.5, o sea, el 95% de bandas de confianza puntuales para mu de x. En el panel inferior izquierdo de la figura 8.2 graficamos b conjuntos de datos, cada uno de tamaño n igual a 50 con el reemplazo de nuestros datos de entrenamiento, siendo la unidad de muestreo el par zi igual a x sub i, y sub i. A cada conjunto de datos bootstrap z estrella le ajustamos
una curva cúbica de mu estrella de x, que en este caso son b igual a 10 muestras de Bootstrap. Usando b igual a 200 como muestras de Bootstrap, podemos formar una banda de confianza puntual del 95% a partir de los percentiles en cada x. Encontramos el 2.5% de 200, que es el quinto valor más grande y más pequeño en cada x. Estos se grafican en el panel inferior derecho de la figura 8.2. El método anteriormente descrito, que se encuentra en la ecuación 8.5, se conoce como el bootstrap no paramétrico, el cual es independiente del modelo dado, que usa los datos sin procesar en vez de un modelo paramétrico específico. En contraste, una variación del bootstrap llamada bootstrap paramétrico agrega ruido gaussiano a los valores predecidos para simular nuevas respuestas. Este es el que vemos en la ecuación 8.6. Este proceso es repetido b veces y entre este valor se acerca más a infinito, las bandas de confianza de este método serán exactamente iguales a las bandas de los mínimos cuadrados. Una función estimada de una muestra de bootstrap y estrella está dada por esta ecuación y tiene como distribución de mu gorro estrella de x la ecuación 8.7. Inferencia de la máxima verosimilitud. Resulta que el bootstrap paramétrico coincide con los mínimos cuadrados del ejemplo anterior porque el modelo tiene errores gaussianos aditivos. En general, el bootstrap paramétrico coincide no con los mínimos cuadrados, sino con la máxima verosimilitud que ahora revisaremos. Comenzamos especificando una densidad de probabilidad o una función de masa de probabilidad para nuestras observaciones, la ecuación 8.8, en donde θ representa uno o más parámetros desconocidos que gobiernan la distribución de z. A esto se le llama modelo paramétrico para z. Como ejemplo, si z tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces se cumple que θ igual a mu, sigma cuadrado, y que también g sub θ de z es la ecuación 8.10. La máxima verosimilitud está basada en la función de verosimilitud dada por la ecuación 8.11. Se denota el logaritmo de L de θ, z como la ecuación 8.12 que vemos ahí en pantalla. Esta expresión es llamada la log verosimilitud. Y el método de máxima verosimilitud escoge el valor θ igual a θ gorro para maximizar el L. Entonces, la función de verosimilitud se podría usar para evaluar la precisión de θ gorro. Volviendo al ejemplo de suavizado, vamos a ver qué produce la máxima verosimilitud. Los parámetros son θ igual a beta, sigma cuadrado, y la log verosimilitud es la ecuación 8.20 que tenemos ahí en pantalla. La estimación de máxima verosimilitud se obtiene estableciendo la derivada parcial de L sobre la derivada de beta, lo cual es igual a 0, y la derivada de L sobre la derivada de sigma cuadrado, lo cual es igual a 0, dándonos las ecuaciones que vemos en 8.21, de la cual se sabe que la de arriba es igual a las estimaciones dadas en 8.2. La matriz de información para θ igual a beta, sigma cuadrado es de bloques diagonales y el bloque correspondiente a beta es la ecuación 8.22, de modo que la varianza estimada que tenemos ahí de h a la t por h a la menos 1 por sigma gorro cuadrado concuerda con la estimación de mínimos cuadrados de 8.3. Bootstrap versus máxima verosimilitud. En esencia, el bootstrap es una implementación computacional de la máxima verosimilitud no paramétrica o paramétrica. La ventaja de bootstrap sobre la fórmula de máxima verosimilitud es que nos permite calcular estimaciones de máxima verosimilitud
errores estándar y otras cantidades en escenarios donde no hay fórmulas disponibles. Métodos bayesianos. En el enfoque bayesiano de inferencia, especificamos un modelo de muestreo de la probabilidad de z dado θ. Para nuestros datos, dados los parámetros y una distribución previa para los parámetros de la probabilidad de θ que refleja nuestro conocimiento sobre θ antes de ver los datos. Luego calculamos la distribución a posteriori como en la ecuación 8.23. Esto representa el conocimiento actualizado sobre θ después de ver los datos. Esto también nos da las bases para predecir los valores para una futura observación z-new a través de una distribución predictiva, como la vemos en la ecuación 8.24. Si consideramos un número finito de curvas base para mu x, en su lugar podemos proporcionar unos coeficientes a priori para beta, y esto define implícitamente una priorización para mu x. Elegimos un gaussiano a priori centrado en 0, la ecuación 8.25. El proceso implícito a priori para mu de x es por lo tanto gaussiano, con el kernel de covarianza de la ecuación 8.26. La distribución a posteriori para beta es gaussiana también, con medida y covarianza que vemos ahí en pantalla en la ecuación 8.27, con los correspondientes valores a posteriori para mu de x, que es la ecuación 8.28. La figura 8.3 muestra 10 extracciones del correspondiente anterior para mu de x. Para generar valores a posteriori de la función mu de x, generamos valores de beta prima para su posterior 8.27, dando el correspondiente valor a posteriori. En este caso es mu prima de x como la sumatoria de 1 a 7 de beta prima sub j de h sub j de x. En la figura 8.4 se muestran 10 de estas curvas a posteriori. Se usaron dos valores diferentes para la varianza anterior t, 1 y 1000. Observe cuál similar se ve el panel derecho a la distribución del panel inferior izquierdo de la figura 8.2. Esta similitud no es accidental, ya que a medida que t tiende a infinito, la distribución a posteriori y la distribución bootstrap coinciden. Relación entre bootstrap e inferencia bayesiana. Consideremos un ejemplo simple, en el cual tenemos una observación z con distribución normal. Para llevar a cabo un análisis bayesiano para θ es necesario especificarlo a priori. La lección más común y conveniente sería con θ, dada una normal de 0, tau, obteniendo como distribución a posteriori la ecuación 8.30. Entre más grandes tomemos tau, más concentrada estará la probabilidad a posteriori alrededor del estimador de máxima verosimilitud θ gorro igual a z. Cuando el límite de tau tiende a infinito, obtenemos un valor previo no informativo y la distribución a posteriori es la ecuación 8.31. Esto es lo mismo que una distribución bootstrap paramétrica en la cual generamos valores bootstrap de z estrella a partir del estimador de máxima verosimilitud de la densidad de muestreo de una normal de z,1. Existen tres ingredientes que hacen que esta correspondencia funcione. El primero es la elección de un valor previo no informativo para θ. El segundo es la dependencia de la log verosimilitud en los datos z a través únicamente del estimador de máxima verosimilitud θ gorro, por lo cual se puede escribir la log verosimilitud como L de θ, θ gorro. La simetría de la log verosimilitud en el tercero es de θ en θ y θ gorro. Esto hace que la log verosimilitud de θ, θ gorro sea igual a la log verosimilitud de θ gorro, θ más una constante. Las propiedades 2 y 3 se mantienen solo para la distribución gaussiana. Sin embargo, también se mantienen para la distribución multinomial
llevando a cabo una correspondencia entre el bootstrap no paramétrico y la inferencia bayesiana. Algoritmo EM. El algoritmo esperanza maximización es una herramienta popular para simplificar problemas difíciles de máxima verosimilitud. Se usa en estadística para encontrar estimadores de máxima verosimilitud en parámetros en modelos probabilísticos que dependen de variables no observables. Este algoritmo alterna pasos de esperanza, el paso E, donde se computa la esperanza de la verosimilitud mediante la inclusión de variables latentes como si fueran observables, y un paso de maximización, el paso M, donde se computan estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros mediante la maximización de la verosimilitud esperada del paso E. Los parámetros que se encuentran en el paso M se usan para comenzar el paso E siguiente y así el proceso se repite. ¿Qué se necesita para usar el algoritmo? Los datos observados en Y. Una densidad paramétrica que describa los datos observados de la probabilidad de Y dado θ. Una descripción de los datos completos de X y una densidad paramétrica de los datos completos de la probabilidad de X dado θ, considerando que el soporte de X no depende de θ. Modelo de mixtura de dos componentes. A continuación se presenta un modelo para estimación de densidad y el algoritmo EM asociado para llevar a cabo la estimación de máxima verosimilitud. En el siguiente panel se muestra un histograma de 20 puntos ficticios de la tabla 8.1. Queremos modelar la densidad de los puntos y debido a la aparente bimodalidad, una distribución gaussiana no sería apropiada, entonces modelamos Y como una mezcla de dos distribuciones normales. Definimos también phi θ de X como la que denota la densidad normal con parámetros θ igual a mu, sigma cuadrado. Entonces finalmente la densidad de Y es la siguiente, la mostrada en la ecuación 8.37. Supongamos que queremos ajustar el modelo a los datos del histograma por máxima verosimilitud. Los parámetros son θ igual a pi, θ1, θ2, que termina siendo igual a pi, mu sub 1, sigma cuadrado sub 1, mu 2, sigma cuadrado sub 2, que tenemos en la ecuación 8.38. La log verosimilitud basada en los n casos de entrenamiento es la de la ecuación 8.39. Usamos el algoritmo EM para el caso especial de mixturas gaussianas. En el paso 2 hacemos una asignación para cada observación de cada modelo. Y la forma de construir los U sub 1 gorro y U sub 2 gorro es seleccionar dos puntos de la muestra aleatoriamente. La proporción de mezcla pi gorro puede tener un valor inicial de 0.5. Algoritmo 8.1. Algoritmo de M para una mixtura gaussiana de dos componentes. El primer paso es empezar con conjeturas iniciales para los parámetros. El segundo paso, el paso de esperanza, computar las responsabilidades, como tenemos ahí en la ecuación 8.42. El tercer paso se encarga de la maximización, que calcula las medias ponderadas y las varianzas. Y finalmente la probabilidad conjunta. Por último, el paso 4 es iterar los pasos 2 y 3 hasta que haya una convergencia. La siguiente figura muestra el proceso del algoritmo EM en la maximización de la log verosimilitud. Los estimados finales de máxima verosimilitud son mu1 igual a 4.62, mu2 igual a 1.06, sigma cuadrado sub 1 igual a 0.87 y sigma cuadrado sub 2 igual a 0.77. Y también pi gorro igual a 0.546. En el gráfico muestra en rojo la densidad estimada de la mixtura gaussiana para el caso particular y en el verde las responsabilidades. El algoritmo en general. El siguiente procedimiento es un ejemplo de algoritmo EM para maximizar verosimilitudes en algunas clases de problemas. El algoritmo 8.2 nos da una formulación general del algoritmo EM. Nuestros datos observados son Z, teniendo una log verosimilitud de L de θ, Z, dependiendo de los parámetros θ.
Los datos faltantes son z a la m, así que los datos completos son t igual a z, z a la m con log verosimilitud L sub 0 de teta, t, L sub 0, basado en la densidad completa. Aquí tenemos el algoritmo 8.2. El primer paso, empezar con conjeturas iniciales para los parámetros teta, gorro, a la 0. El segundo paso de Esperanza, computar el jésimo paso, la función 8.43, como una función del argumento ficticio teta prima. El tercer paso, el paso de maximización, determinar el nuevo estimado de teta gorro a la j más 1 como el maximizador de q de teta, teta gorro a la j sobre teta. El cuarto paso es simplemente iterar los pasos 2 y 3 hasta que haya una convergencia. El algoritmo de M como un procedimiento de maximización. Este algoritmo puede verse como un algoritmo de maximización conjunta. Consideremos la siguiente función, la 8.48. Aquí P de Z a la M es cualquier distribución sobre los datos faltantes de Z a la M. Si observamos, F está evaluada en P de Z a la M, lo cual es igual a la probabilidad de Z a la M dado Z, teta beta, que es básicamente la log verosimilitud de los datos observados. La función f expande el dominio de la log verosimilitud para facilitar su maximización. El algoritmo EM puede ser visto como un método de maximización conjunta para f sobre teta gorro y la probabilidad de zm fijando un argumento y maximizando sobre el otro. El maximizador sobre la probabilidad de zm para teta prima fijo es la ecuación 8.49. Finalmente, ya que f de teta prima, p y la log verosimilitud concuerdan cuando existe esa igualdad, la maximización del primero asegura la maximización del último. Aquí a la derecha tenemos la vista de maximización del algoritmo EM. Método de Monte Carlo basado en cadenas de Markov para muestreo a posteriori. Teniendo la definición de un modelo bayesiano, se desea sacar muestras de la distribución posterior resultante para hacer inferencia de los parámetros. Exceptuando los modelos simples, esto suele ser un problema de computación difícil. En esta sección se discutirá el método de Monte Carlo basado en cadenas de Markov o MCMC desde una aproximación por el muestreo a posteriori. También se presentará la estrecha relación entre el muestreo de Gibbs, un procedimiento del MCMC, y el algoritmo EM, donde la principal diferencia es en el muestreo que toma muestras de las distribuciones condicionales en lugar de maximizarlas. Consideremos el siguiente problema abstracto, donde tomamos variables aleatorias u sub 1 hasta u sub k y se desea obtener una muestra de su distribución conjunta. Si suponemos que este es un procedimiento aleatorio complejo, pero el cual es fácil de simular desde distribuciones aleatorias. El procedimiento de muestreo de Gibbs simula de manera alternativa cada una de estas distribuciones y cuando los procesos se estabilizan generan un muestreo de la distribución conjunta deseada. Este procedimiento está definido en el algoritmo 8.3. Cabe mencionar que en condiciones regulares se puede evidenciar que este procedimiento eventualmente se estabiliza, donde pues el resultado de las variables aleatorias son una muestra de la distribución conjunta inicial de u sub 1 hasta u sub k. También se puede agregar que el muestreo de Gibbs produce una cadena de Markov cuya distribución estacionaria es la verdadera distribución conjunta. De aquí sale el término de la cadena de Markov de Monte Carlo. Por lo tanto, no es su sorpresa que la verdadera distribución conjunta es estacionaria bajo este proceso, como una secuencia de pasos que deja las distribuciones marginales de las distribuciones u sub k invariables. El algoritmo 8.3, que es el muestreo de Gibbs, el primer paso es tomar algunos valores iniciales
en este caso U sub k, donde k es de 1 hasta k, para k minúscula de 1 hasta k, genérese un U sub k de la probabilidad que vemos ahí en pantalla. Para el tercer paso, continuar el paso 2 hasta que la distribución conjunta U sub 1 de t, U sub 2 de t hasta U sub k de t no cambie. Después de este procedimiento se alcanza el punto estacionario para la densidad marginal de cualquier subconjunto de las variables. Podemos aproximar una estimación de la densidad aplicada de los valores de la muestra. Sin embargo, si la forma explícita de la densidad condicional está disponible, es un mejor estimador, por ejemplo, de la densidad marginal de U sub k puede ser obtenido de la ecuación 8.50. Acá tenemos la media de los últimos m mayúscula menos m más 1 miembros de la secuencia para permitir un periodo inicial de quemado antes de alcanzar una estacionariedad. Ahora tenemos nuevamente la inferencia bayesiana. Nuestra meta es graficar la muestra de la conjunción anterior de los parámetros obtenidos de los datos z. El muestreo de Gibbs es útil si esto es fácil para muestrar de la distribución condicional de cada uno de los parámetros dados los otros parámetros y z. Por ejemplo, el problema de la mixtura gaussiana. Como ya fue mencionado, existe una fuerte conexión entre el muestreo de Gibbs a posteriori y el algoritmo EM en los modelos de familias exponenciales. La clave es considerar los datos latentes de ZM del procedimiento EM para ser otro parámetro del muestreo de Gibbs. Ahora, para relacionar esta información con el problema de la mixtura gaussiana, vamos a tomar nuestros parámetros como θ, zm. Por simplicidad, podemos ajustar la varianza de sigma sub 1 al cuadrado y sigma al cuadrado sub 2 y mezclar proporcionalmente pi a sus valores de máxima verosimilitud, donde el único parámetro desconocido de θ son las medias μ1 y μ2. El muestreo de Gibbs para el problema de la mixtura está dado en el algoritmo 8.4. Algoritmo 8.4. Muestreo de Gibbs para mixturas. El primer paso es tomar algunos valores iniciales. El segundo paso, repetir para t. El paso 2a, para i de 1 hasta n, generar el delta sub i de t con valores de 0 hasta 1 con la probabilidad de delta de i a la t igual a 1 igual a gamma sub i de θ a la t de la ecuación 8.42. El paso 2b es establecer las ecuaciones que vemos en pantalla, los μ1 y μ2, y generar las distribuciones de μ1 y de μ2. Para el tercer paso es continuar con el paso 2 hasta que la distribución conjunta de delta de t, μ1 de t y μ2 de t no cambie. En el algoritmo 8.4 para los pasos A y B del paso 2 son los mismos pasos de E y M del algoritmo de E y M, excepto que muestreamos en lugar de maximizar. En el paso 2A, tras computar el máximo número de responsabilidades, el proceso de muestreo de Gibbs simula los datos latentes delta i de la distribución. En el paso B se computa el máximo de posteriores que simulamos de la distribución condicional. En la figura 8.8 se evidencian 200 iteraciones para el muestreo de Gibbs, con parámetros medios de μ1 y μ2, mostrados en el panel izquierdo, y la proporción de la clase 2 de las observaciones a la derecha. Las líneas discontinuas horizontales son graficadas al valor de máxima verosimilitud estimado para μ1 y μ2 en cada caso, y los valores se estabilizan bastante rápido alrededor de la máxima verosimilitud. Bagging. Anteriormente se introdujo a Bootstrap como una forma de evaluar la precisión de una estimación de parámetros o una predicción. En esta sección vamos a mostrar cómo usar Bootstrap para mejorar el estimado o la predicción. En la sección 8.4 estudiamos la relación entre Bootstrap y las aproximaciones de Bayes, encontrando que la media Bootstrap es aproximadamente un promedio a posteriori.
El bagging explota esta conexión. Consideremos primero el problema de la regresión, es decir, supongamos que ajustamos un modelo a nuestros datos z igual a la tupla x1, y1 a la tupla x2, y2, así hasta xn, yn, obteniendo la predicción de f gorro de x de la entrada x. La agregación bootstrap o bagging promedia esta predicción sobre una colección de muestras bootstrap, reduciendo por lo tanto su varianza. El estimado bagging está definido por la ecuación que vemos ahí de 1 sobre b de la sumatoria de 1 hasta b de f estrella b de x. Esta ecuación es la ecuación 8.51. El estimado BAG se diferirá del estimado original únicamente cuando este último no es lineal. La técnica de bagging sigue estos pasos. El primero, se divide el set de entrenamiento en distintos subsets de datos, obteniendo como resultado diferentes muestras aleatorias con las siguientes características. Es una muestra uniforme, son muestras con reemplazo, el tamaño de la muestra es igual al tamaño del set de entrenamiento, pero no contiene todos los individuos, ya que algunos se repiten, y si se usan muestras sin reemplazo, suele elegirse el 50% de los datos con tamaños de muestra. Como segunda medida, luego se crea un modelo predictivo con cada set, obteniendo modelos diferentes. Y en tercer paso, se construye o se ensambla un único modelo predictivo que es el promedio de todos los modelos. Ejemplo, árboles con datos simulados. Generamos una muestra de tamaño 30 con dos clases y 5 características, cada una con una distribución gaussiana estándar con una correlación por pares de 0.95. La respuesta Y se generó de la siguiente manera. El error de Bayes es de 0.2. También se genera una muestra de prueba de tamaño 2000 a partir de la misma población. Ajustamos los árboles de clasificación a la muestra de entrenamiento y a cada una de las 200 muestras de arranque. No se utiliza poda. La figura 8.9 muestra el árbol original y 5 árboles bootstrap. Observe cómo los árboles son todos diferentes, con diferentes características de división y puntos de corte. Las curvas de error para el árbol original y el árbol BAG se muestran en la figura 8.10. En este ejemplo, los árboles tienen una varianza alta debido a la correlación en los predictores. El embolsado luego logra suavizar esta variación y por lo tanto reduce el error de prueba. Supongamos que nuestras observaciones de entrenamiento x sub y sub i con i de 1 hasta n se extraen de forma independiente de la distribución p y se considera el estimador agregado ideal de FAG de X es igual al estimado de P de F de X, donde X es fijo y el conjunto de datos de arranque Z estrella consta de observaciones de X estrella sub i y de Y estrella sub i, con i de 1 hasta n, muestreadas pues en P. Toca tener en cuenta que FAG de X es un estimado bagging, extrayendo muestras bootstrap de la población real de P en lugar de los datos. No es una estimación que se pueda usar en la práctica, pero es conveniente para el análisis. Entonces se escribe la ecuación 8.52 y entonces el error extra en la parte derecha proviene de la varianza de F estrella de X alrededor de su media de FAG de X. Por lo tanto, la verdadera agregación de la población nunca aumenta el error cuadrático medio. Esto sugiere que el bagging, extrayendo muestras de los datos de entrenamiento, a menudo disminuirá el error cuadrático medio. El concepto importante aquí es independiente y los árboles BAG no lo son. La figura 8.11 ilustra el poder de un voto por consenso en un ejemplo simulado, donde solo el 30% de los votantes tiene algún conocimiento. En el capítulo 17 vemos cómo los bosques aleatorios mejoran el bagging al reducir la correlación entre los árboles muestreados. En la figura 8.12 se muestra un ejemplo en el que el bagging no ayuda.
Los 100 puntos de datos que se muestran tienen dos características y dos clases, separados por el límite lineal gris. x1 más x2 igual a 1, que viene siendo el límite lineal. Elegimos nuestro clasificador g de x, una división orientada a un solo eje, eligiendo la división a lo largo de x1 o de x2, que produce la mayor disminución en el error de clasificación errónea de entrenamiento. El límite de decisión obtenido al empaquetar la regla de decisión sobre 50 muestras Bootstrap se muestra mediante la curva azul en el panel izquierdo. Hace un mal trabajo al capturar el verdadero límite. La regla de división única derivada de los datos de entrenamiento se divide cerca de cero y por lo tanto tiene poca contribución lejos del centro. Promediar las probabilidades en lugar de las clasificaciones no ayuda aquí. Bagging estima las probabilidades de clase esperadas a partir de la regla de división única, es decir, promediadas sobre muchas repeticiones. Como podemos ver, Bagging no ayuda en este y muchos otros ejemplos donde se necesita una mayor ampliación de la clase de modelo. Boosting es una forma de hacer esto y se describe en el capítulo 14. El límite de decisión en el panel derecho es el resultado del procedimiento de boosting, que aproxima correctamente el límite diagonal. Promedio del modelo y stacking. En la sección 8.4 se vieron los valores de Bootstrap de un estimador como un aproximado de los valores posteriores de un parámetro correspondiente, desde un tipo de análisis bayesiano no paramétrico. Si lo vemos de esta manera, el estimado BAGT es una media bayesiana de aproximación a posteriori. En esta sección se discute el modelo con media bayesiana de manera más general. Se tiene un conjunto de modelos candidatos m sub m con m igual a de 1 hasta m para nuestro conjunto de entrenamiento Z. Estos modelos pueden ser del mismo tipo con diferentes parámetros o diferentes modelos para la misma tarea. Supongamos que Z es una predicción f de x para un valor fijo x. La distribución posterior de Z es la ecuación 8.53. Con una media posteriori, la ecuación 8.54. Esta predicción bayesiana es una media ponderada de un grupo de predicciones individuales, con pesos proporcionales a la probabilidad a posteriori de cada modelo. Esta fórmula suele ser la más usada de las diferentes estrategias de modelos de media. Los métodos de comité toman una media simple sin ponderar de las predicciones de cada modelo. Esencialmente entregan la misma probabilidad para cada modelo. En la sección 7.7 se vio el criterio B y C, que puede ser usado para estimar la probabilidad de modelos a posteriori. Esto aplica en casos donde diferentes modelos aumentan a partir del mismo modelo paramétrico con diferentes parámetros de entrada. El criterio B y C entrega un peso para cada modelo dependiendo de cómo encaje y cuántos parámetros use. Si m sub m tiene parámetros θ sub m, quedaría de la siguiente manera, como vemos en la ecuación 8.55. Al principio podemos especificar anteriormente la probabilidad de PR de θm dado m sub m y computar el valor numérico de la probabilidad posterior de la fórmula 8.55 con el fin de usar el modelo de medidas ponderadas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia para demostrar que esto funcionaría del todo, en comparación con la mucho más simple aproximación B y C. Ahora, ¿cómo podemos aproximar el promedio del modelo desde un punto de vista frecuentista? Dadas las predicciones F1 hasta Fm bajo la pérdida de error cuadrático, podemos evidenciar que los pesos W1 hasta Wm en la ecuación 8.56, pero acá el valor de entrada X es fijo y las n observaciones en conjunto de datos Z con el parámetro Y son distribuidas acorde a la AP. La solución es la regresión lineal poblacional de Y, en donde f de x a la t es igual a f sub 1 de x, f sub 2 de x hasta fm de x. De tal forma que tenemos la siguiente ecuación, la ecuación 8.57. Ahora, en este punto la regresión completa tiene un menor
error que cualquier modelo por separado, como evidenciamos en la fórmula 8.58. Se debe mencionar que la regresión lineal poblacional de la fórmula 8.57 no está disponible, y es natural reemplazar esta con la regresión lineal del conjunto de entrenamiento. Pero hay ejemplos simples donde esto no funciona muy bien. Por ejemplo, si f sub m de x con m de 1 hasta m representa la predicción del mejor subconjunto de inputs de tamaño m a lo largo del total de entradas m mayúscula, la regresión lineal pondría todo el peso en el modelo más grande. El problema es que nosotros no podemos cada uno de los modelos en la misma base tomando en cuenta su complejidad, el número de inputs m en el ejemplo actual. El stacking es una forma de lograr lo anterior. Dejemos f sub m a la menos i de x que sea la predicción de x usando el modelo m, aplicado al conjunto de datos con la iésima observación de entrenamiento removida. El estimado de stacking de los pesos es obtenido desde la regresión lineal de mínimos cuadrados de y en f sub m a la menos i de xi, donde m va de 1 hasta m mayúscula. Podemos verlo mencionado anteriormente en la ecuación 859. La predicción final termina siendo la sumatoria de m de los pesos por la función de x. Mediante el uso de las predicciones con validación cruzada, el stacking evita darnos pesos injustamente altos a modelos con mayor complejidad, pero mejores resultados suelen obtenerse restringiendo los pesos a ser no negativos y que sumen 1. Esta suele ser una restricción razonable si interpretamos los pesos como la probabilidad del modelo a posteriori en la ecuación 8.54, y esto conduce a un problema de programación cuadrática tratable. Existe una cercana relación entre el stacking y la selección de modelos a través de validación cruzada de exclusión, que fue estudiado en la sección 7.10. Si restringimos la minimización de la fórmula que acabamos de ver, la 8.59, a vectores de peso W, en donde solo tenga un peso y el resto sea 0, esto conduce el modelo a seleccionar m gorro con el valor más pequeño de validación cruzada, donde se deja 1 fuera de error. Más que elegir un único modelo, el stacking los combina con un estimado de sus pesos óptimos. Esto conducirá a menudo a una mejor predicción, pero a una menor interpretabilidad que la elección de uno solo de los modelos M. Finalmente podemos concluir que los métodos de aprendizaje son apilados uno encima de otro para mejorar el rendimiento de la predicción. Búsqueda estocástica, bumping. El último método que se describe en este capítulo no involucra la media o combinación de modelos, sino que es una técnica para buscar un mejor modelo único. Bumping usa el muestreo bootstrap para moverse aleatoriamente a través del espacio del modelo. Para problemas donde el modelo de ajuste encuentra varios mínimos locales, bumping puede ayudar al método para evitar quedarse en soluciones incompletas o pobres. Del mismo modo que en Bagging podemos graficar el muestreo bootstrap y ajustar un modelo a cada uno, pero en vez de promediar las predicciones se selecciona un modelo estimado a partir del muestreo bootstrap que mejor se ajuste al conjunto de entrenamiento, de manera que se pueda graficar este muestreo z estrella 1 hasta z estrella 8 y ajustar nuestro modelo entregando predicciones de f estrella b de x con b de 1 hasta b para una entrada cualquiera x. Paso siguiente, se elige el modelo que produce el menor error de predicción, promediando sobre el conjunto de entrenamiento original. Para el error al cuadrado, por ejemplo, podemos elegir un modelo obtenido a partir del muestreo bootstrap de b gorro, descrito de la siguiente manera en la fórmula 8.60 que la tenemos aquí abajo. El modelo correspondiente de predicciones son f estrella b de x. Por convención también podemos incluir el muestreo original de entrenamiento en el conjunto de muestras bootstrap. Por lo tanto, que este método es libre de elegir el modelo original si tiene el error de entrenamiento más pequeño. Al modificar los datos, Bumping intenta mover el procedimiento de ajuste a buenas áreas del espacio del modelo. Por ejemplo,
si unos cuantos puntos de datos hacen que el procedimiento encuentre una solución deficiente, cualquier muestra de Bootstrap que omita estos puntos de datos debería procesar una mejor solución. Para otro ejemplo, consideremos los datos de la clasificación de la figura 8.13. El problema exclusivo o XOR. Hay dos clases, azul y naranja, y dos características de entrada, y las características exhiben una interacción. Al dividir los datos en x sub 1 igual a 0 y luego dividiendo cada estrato resultante en x sub 2 igual a 0 o viceversa, un clasificador basado en árboles podría lograr una discriminación perfecta. Sin embargo, el algoritmo greedy y miope CART intenta encontrar la mejor división en cualquiera de las características y luego divide los estratos resultantes. Debido a la naturaleza equilibrada de los datos, todas las divisiones iniciales en x1 o x2 parecen súper inútiles, y el procedimiento esencialmente genera una división aleatoria en el nivel superior. La división real encontrada para estos datos se muestra en el panel izquierdo de la figura 8.13. Mediante el muestreo bootstrap de los datos, Bumping rompe el equilibrio de las clases y con un número razonable de muestras de bootstrap, que en este caso es 20, por casualidad producirá al menos un árbol con una división inicial cerca de cualquiera de los dos x sub 1 o x sub 2. Usando solo 20 muestras de Bootstrap, Bumping encontró las divisiones casi óptimas que se muestran en el panel derecho de la figura 8.13. Esta deficiencia del algoritmo de crecimiento de árboles se exacerba si agregamos una serie de características de ruido que son independientes de la etiqueta de clase. Entonces el algoritmo de crecimiento de árboles no puede distinguir x1 o x2 de los demás y se pierde seriamente. Dado que Bumping compara diferentes modelos en los datos de entrenamiento, uno debe asegurarse de que los modelos tengan aproximadamente la misma complejidad. En el caso de los árboles, esto significa poblar árboles con la misma cantidad de nodos terminales en cada muestra de Bootstrap. Bumping también puede ayudar en problemas en los que es difícil optimizar el criterio de ajuste, quizás por falta de suavidad. El truco consiste en optimizar un criterio diferente y más conveniente sobre las muestras de Bootstrap y luego elegir el modelo que produce los mejores resultados para el criterio deseado de la muestra de entrenamiento. Finalmente tenemos las referencias y muchas gracias por su atención.